Cuando pensamos en Hank, es muy fácil quedarse con la imagen superficial del agente de la DEA ruidoso, fanfarrón y que parece tomarse todo a la ligera. Pero detrás de esa máscara se esconde uno de los investigadores más astutos e intuitivos de todo el universo Breaking Bad. Puede armar un caso completo a partir de una simple bolsa de papel o por la primera página de un libro. Pero a pesar de todo esto, su intuición brillante se nubló por completo cuando se trataba de Walter. Su peor tragedia fue haberlo subestimado. Hoy vamos a repasar los mejores momentos en los que Hank demostró ser un policía genio. Para ello, tenemos que retroceder hasta Better Call Saul, en su primer encuentro con Saul Goodman. En este punto, Saul pone en marcha su plan cuando Hank y Gómez se sientan a interrogar a Domingo, quien recita un guión preparado por Saul. Tal vez otro policía no se habría dado cuenta de eso, pero Hank y Gómez se dieron cuenta de inmediato de que estaban mintiendo, y en el siguiente episodio, tras incautar casi $700,000 de los traficantes, cualquier policía estaría celebrando, pero Hank en cambio se frustra. Su intuición le dice que el operativo fue demasiado fácil y sospecha que alguien le está regalando esas piezas, y claro, no se equivoca, pero por esta vez lo deja pasar. Ya en Breaking Bad, en el primer episodio, nos mostraban qué tipo de policía era, pero donde demostró ser alguien bastante inteligente, pasa un poco más adelante, en el capítulo 1 de la temporada 2, al descubrir que Gonzo en realidad no fue asesinado, sino que le cayó una chatarra que le cayó en el brazo, muriendo desangrado porque le quedó atrapado el brazo. Todo esto le permitió a la DEA vincular la escena del crimen con Tuco, e hicieron una redada en su complejo y Tuco escapó, pero antes de irse a México secuestra a Jesse y Walter, y Hank busca a Jesse para ver si tiene información de Walter, lo cual lo lleva a ubicar su auto y así encontrar a Tuco de pura casualidad. En la misma temporada, luego de que arrestaran a Badger, Walter y Jesse acuden a Saul, porque ya están buscando a un tal Heisenberg. Goodman los ayudó a conseguir a un tipo llamado Jimmy In-N-Out para que se haga pasar por Heisenberg y resultó, pero Hank fue el único de todos los policías del lugar que encontró que todo fue demasiado sencillo y que ese tal Jimmy no encajaba con el perfil de un químico que es considerado un genio, pero no puede hacer nada porque es algo que no puede comprobar. Es como lo que pasó en Better Call Saul. Hank era el único policía que sospechaba que la redada había sido muy simple. Pero bueno, como iba diciendo, Hank fue el único que sospechaba que la captura del supuesto Heisenberg era falsa, pero si era real, la metanfetamina azul iba a desaparecer de las calles. Y sí, lo había hecho durante un corto periodo, porque Walter había ganado bastante dinero con Gustavo y la droga se estaba distribuyendo a otros estados, pero Jesse, quien había cocinado metanfetamina con la fórmula de Walter completamente solo por primera vez, se le ocurrió que era una excelente idea pagar con metanfetamina en una gasolinera. Y esto lo hace justo un día antes de que Hank estuviera a punto de tomar un vuelo, el cual no tomó, porque justo lo llamaron avisándole de que encontraron metanfetamina azul en la ciudad. Por esta acción estúpida, Hank se obsesionó con el caso Heisenberg, dejando de lado el ascenso en El Paso para ser el único agente en trabajar en este caso. Hank sigue la pista y llega a la gasolinera, en donde la cajera le da una descripción del tipo que le dio la droga, pero no es suficiente, y como la tienda no tenía cámaras, a Hank se le ocurrió pedir las grabaciones del cajero automático, encontrando el modelo de la casa rodante. Estuvo varios días buscándola y dio con Combo, quien había vendido la caravana de su madre a Jesse. Hank ya conocía a Pinkman y sabía que no solo era un joven que le vendía marihuana a Walter, sino que entendía que andaba metido en algo turbio, y al descubrir lo de la caravana, lo confirmó. Ya tenía a los principales culpables muy cerca, pero no podía pasar sin una orden, y a Walter se le ocurrió engañarlo con que Marie estaba en el hospital. Hank al rato se dio cuenta de que fue engañado y al volver, la única prueba que tenía fue destruida. Ya después del tiroteo que sufrió y un poco después de que volviera a obsesionarse con el caso Heisenberg, rápidamente descubrió que Gale al parecer era Heisenberg, pero Walter le hizo saber que no era el tipo que buscaba, porque las notas del laboratorio de Gale eran de un ayudante, no del químico genio que busca.
Hank encontró sentido en sus palabras y luego de obtener las huellas de Gustavo, descubrió que había estado en el departamento de Gale y que este último tenía una bolsa de papel de los Pollos Hermanos con algo escrito, que en realidad era una pieza que produce Madrigal, empresa que también tiene participación con los Pollos Hermanos. Y además, resulta extraño que la recepcionista que lo ayudó a dar con el código de la bolsa de papel fue despedida cuando Hank la llamó por segunda vez, así que claramente todo era más raro y sospechoso. Así que llamaron a Gustavo a una reunión para discutirlo. Hank lo investigó y hasta encontró que no había registros de Frink en Chile, además de otros detalles que podrían incriminarlo. Lo malo es que Gustavo les hizo creer a todos que era inocente, diciendo que Gale lo invitó a su departamento para que invirtiera en un negocio de drogas. Y nuevamente, Hank es el único policía que no le cree. Es el único que investiga junto con Walter porque no tiene más ayuda. Hasta le pidió que pusiera un rastreador en el auto de Frank y Hank encuentra extraño que Gustavo solo vaya a su casa y al trabajo todos los días. Claramente esto lo hace sospechar aún más de Gustavo y después encuentra la granja de los Pollos Hermanos, pero a simple vista no pasa nada ahí. Y mediante documentos e investigaciones corporativas, Hank vincula a Madrigal Electromotive con la lavandería industrial de Gustavo. Casi llega al superlaboratorio, de no ser porque Walter provoca un accidente automovilístico intencional. Y después de todo lo que ha pasado, Hank sigue siendo el único policía en sospechar de Gustavo, pero ya después de su muerte se supo la verdad. Hank fue el que descubrió una cámara en el laboratorio y después de que se descubrieran las cuentas bancarias en el extranjero, lograron dar con los hombres de Gustavo, en especial con Mike, y por supuesto, desmantela la red de pagos que mantenía en silencio a los empleados de Frink. Hank, por todos estos logros, es ascendido, pero nunca deja de lado el caso Heisenberg. Sabía que Mike tenía información y gastaba mucho dinero en vigilarlo todos los días. Esto molestó a su jefe, quien le pidió que dejara de lado el caso. Pero Hank pidió una última cosa: investigar al abogado de los 9 hombres de Gustavo. Y tenía razón, porque lo encontraron infraganti depositando dinero para todos los hombres de Gustavo. Lo malo es que todos murieron a manos de neonazis, menos Mike, quien fue asesinado por Walter, así que nuevamente se quedó sin información. Después de un mes sin estar obsesionado con el caso, descubrió toda la verdad al leer la primera página de un libro que Walter tenía en su baño. Lo malo es que no tenía ninguna prueba contundente para arrestar a Walter. Además, era arriesgado porque si lo hacía, era obvio que además de ser la burla de la DEA, iba a ser despedido de inmediato por siempre tener al culpable de todo a su lado todo ese tiempo, tal como le pasó a Market, porque nunca le hizo caso a Hank con Gustavo. Sin embargo, Hank había decidido hablarlo todo con sus superiores, hasta que Gómez le comenta que Jesse había estado regalando millones de dólares. Hank dejó su decisión de lado y trató de que Jesse lo ayudara, pero no obtuvo ningún resultado, pero sabía que tenía que convencerlo. Y aunque Walter lo haya manipulado con no hablar a través de un video, Hank no se rindió y vigilaba a Jesse, y justo cuando lo encontró a punto de incendiar la casa de los White, lo convenció de ayudarlo a capturar a Walter. No fue algo tan simple porque estamos hablando de Walter, alguien que además de ser un genio, tiene mucha suerte. Luego de manipular a Hill con que Walter está asesinando a todos, confesó que Walter se había llevado su dinero a un desierto o algo por el estilo, porque la camioneta rentada la entregó muy sucia, y aquí es donde Hank se le ocurrió un plan brillante, pero lamentablemente es el último. Enterraron un barril en su patio con dinero e hicieron que Jesse llamara a Walter mintiéndole que encontró su dinero y lo va a quemar. El dinero es lo más importante de Walter y conduce rápidamente a su escondite, pero al ver que Jesse no está, se da cuenta de que era una trampa. Jesse no colgó porque estaba localizando a Walter a través de la llamada. Walter cree que Jesse irá acompañado y llama a los neonazis, pero al darse cuenta de que Hank está ahí, cancela la ayuda, pero no sirvió, porque Walter, al dar unas coordenadas tan exactas, llamó la atención de Jack.
Walter ya había perdido, hasta que apareció Jack y su pandilla y asesinaron a Hank y Gómez. Al final, Hank perdió, no logró arrestar a Walter porque murió antes de ver caer el imperio de Heisenberg y su caso terminó costándole la vida. Pero eso no borra todo lo que demostró en Breaking Bad. Hank era el único que sospechaba cuando todos aceptaban respuestas fáciles. Era el único que veía algo raro en Gustavo Fring y el único que terminó descubriendo la verdad sobre Walter. Su tragedia fue tener al culpable demasiado cerca, tan cerca que nunca pudo verlo a tiempo, pero cuando finalmente lo hizo, Walter dejó de tener el control. Por eso Hank no fue perfecto, pero sí un gran policía, y aunque no vivió para ver la caída de Heisenberg, fue él quien empezó a destruirlo. Por aquí les dejo un video sobre la historia de Hank contada desde su perspectiva.